Bien, buenos días. ¿Cómo están todos mis hermanos, familia en Cristo? Me da muchísimo gusto saludarlos y verlos en esta nueva oportunidad que el Señor me da. La oportunidad de compartir un mensaje, una meditación que Dios ha puesto en mi corazón en estos días en los que estamos viendo eventos a nivel internacional, mencionábamos ahora, muy dolorosos, sumamente dolorosos. Las imágenes en video hoy en día son muy crudas y creo que todos podemos coincidir en que cada día más hay en nuestra sociedad digitalizada una dificultad de saber qué es la verdad, qué es cierto y qué no. Hay fake news o noticias falsas. Lo vemos ahora con la campaña política, como de pronto sale un meme, se hace viral y hay que salir a aclarar que es mentira y tengo que producir la prueba para demostrar que eso no es cierto. Y eso conlleva a una de las cosas más peligrosas que estamos viendo, que es el ataque a los medios de comunicación. Y se dice cosas como prensa vendida, que los reporteros no son objetivos, que están pagados, cosas de ese tipo. Y en este contexto, para nosotros como hijos de Dios, nos debe llamar la atención porque nosotros somos portadores de la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es algo que solo Él dijo, nadie más lo ha dicho. Durante más de 2000 años el ser humano ha tratado de definir filosóficamente qué es la verdad. Y el primero en establecer una definición medianamente acertada en los términos de nuestra lógica o de nuestro entendimiento fue Aristóteles. Aristóteles planteó algo que se llama la teoría de la verdad por comprobación. No les voy a decir lo que él planteó porque es un trabalenguas y sé que es muy temprano para estar en eso, pero lo que Aristóteles planteó es que debe haber una correspondencia entre lo que decimos que es y lo que es. Y la única forma que podemos saber si hay correspondencia entre lo que yo digo que es y lo que es que sea comprobable. El problema que enfrentó Aristóteles y después los filósofos fueron debatiendo es que hay cosas que nosotros no podemos demostrar, como la fe, ¿cierto? Y empezaron los ateos y las corrientes filosóficas que vienen por ese lado a construir un relativismo. Empezaron a decir, bueno, no, es que la verdad absoluta es inaccesible. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber que lo que sé es verdad. Y créanme que esto tiene una aplicación práctica, porque los veo que están hablando muy bien, pero ¿esto qué es? ¿Una clase de filosofía? No, voy a llevar esto, vamos a aterrizarlo. Pero es importante conocer todas estas corrientes porque la palabra nos enseña que no debemos dejarnos llevar por las filosofías del mundo. Y quizá por ahí ustedes encontrarán gente que es muy leída, que puede tocar estos temas. Y nosotros tenemos que estar informados para que no nos socaven nuestras bases, nuestros cimientos. Bueno, esos filósofos plantearon la verdad absoluta no es inaccesible, si es que existe. Y vino un filósofo famoso que se llama Nietzsche, que lo que dijo no hay una verdad. Lo que hay la definición que él usó lo que hay es una mentira muy eficiente. Y Nietzsche lo que planteó es que no hay hechos, sino interpretaciones. Y desde esa filosofía, él plantea entonces un relativismo. Y quiere decir que no hay una verdad absoluta, sino que cada uno de nosotros tiene su propia verdad de las cosas. Y la construye con base en sus concepciones. ¿Me siguen? Ok. Hay algo importantísimo
yo estudié Derecho y llevé algunos cursos de filosofía. Y me aburría terriblemente la filosofía, porque la filosofía, por definición, no resuelve problemas, los crea. El filósofo está constantemente cuestionándolo todo, ¿verdad? Y en nuestra limitación de raciocinio, obviamente llegamos a patinar, llegamos a momentos en los que, como el que estamos ahora, en el que los filósofos han dicho, no, es que no hay una definición inequívoca de lo que es una verdad, ya que depende de la perspectiva de cada uno. Entonces es imposible definirla. Pero cuando vamos a la palabra, encontramos que no es un libro acerca de la verdad, sino que es un libro de la verdad. Y encontramos que Dios nos dice que Él es la verdad, que su palabra es la verdad, que sus designios son verdad, que son ciertos, que son verdaderos. Y cada vez más tenemos nosotros como cristianos que estar preparados para caminar en esa verdad. Entonces vamos a ir a una lectura bíblica para que podamos aterrizar esto. Vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 18, versículo 28. Juan capítulo 18, versículo 28 al 38, para que salga todo en 8. Me dicen cuando ya lo tienen. Este es un pasaje, es Jesús ya ha sido entregado y ya lo tomaron preso, lo llevaron a un primer juzgamiento y después pasó donde Caifás, que era el sacerdote principal, y en este momento Jesús está en el pretorio ante Poncio Pilato. Poncio Pilato, que era el gobernador o el pretorio de la provincia, de esa provincia para el imperio romano. Y dice, versículo 28, ¿lo tiene? Ok, ¿lo tiene? Ok. Leo de la Reina Valera contemporánea. Dice, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió a preguntarles, ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo de acuerdo con su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho y en la que daba a entender de qué muerte iba a morir. Paréntesis pequeñísimo, recuerden que la muerte por crucifixión era propio del imperio romano. No, los judíos no mataban así, mataban a pedradas, era diferente. Por eso es que él dice, esto fue así porque Jesús, para cumplir la profecía, tenía que ser condenado a muerte con base en las leyes romanas para ser crucificado. Cierro paréntesis y seguimos. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato responde, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Y responde Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, que no era un tipo tonto. Pilato entiende en ese momento y entonces le dice, entonces eres un rey. Si tienes un reino, es que sos un rey. Y Jesús le dice,
tú dices que yo soy un rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Qué respuesta la de Pilato, ¿verdad? Quizá, porque no estuvimos ahí, quizá una pregunta retórica. Pero creo que si uno lee la palabra y el contexto, quizá fue una pregunta honesta. Yo creo que Pilato no tenía idea de lo que era la verdad. Lo que la palabra de Dios nos enseña en este pasaje es que nosotros somos capaces de tener la verdad enfrente y aún así ignorarla, y aún así rechazarla, despreciarla. Podemos, para usar una frase que está de moda, hacernos los rusos, como decimos acá en nuestro país. Una frase que no estoy muy seguro porque hay muchas teorías de dónde proviene, pero que nosotros la usamos para hacernos los loquillos, ¿verdad? Ignorar, o cuando no quiero enfrentar una cosa, nos hacemos los rusos. En otros países dicen hágase el sueco, en Argentina dicen hágase el burro. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón humano. No enfrentar la verdad, no reconocerla. ¿Ok? Y les voy a dar un ejemplo de cómo nosotros, a pesar de que sabemos o podamos ver la verdad, no necesariamente vamos a vivir por lo que es la verdad. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces usted ha visto una persona en el súper comprar una caja de cigarros que dicen letrotas así grandes: fumar es dañino para la salud, y lo vuelve y tiene un pulmón, una imagen espantosa, y esa persona compra esa caja, sabe que lo que dice ahí es cierto, que eso lo va a matar, le va a causar un cáncer o otro problema de salud, pero simplemente lo ignora esa verdad y decide fumar. De manera tal que el ser humano no se rige por lo que es verdad. Nuestras decisiones no somos, como dicen los filósofos, seres racionales. Por favor, veamos a este Putin y pensemos si eso es una decisión racional o no. Es una decisión guiada por deseos, por nuestros impulsos carnales que nos dominan. ¿Ok? Entonces, no es que la verdad es inaccesible, es que nosotros no la queremos ver. El mundo, le decía yo a Gustavo hace poco, yo creo que la gente no quiere que le hablen de Dios. Mucha gente está negando. Pueden tener a Dios al frente como lo tuvo Poncio Pilatos, y aún así negarse a verlo. ¿Cuántas veces usted le ha hablado a alguien de Dios? No sé, pero a mí me ha pasado. He tenido conversaciones con un amigo ateo al que aprecio mucho, y he llegado al punto donde lo tengo, como digo, a punto caramelo, porque lo he llevado, y cuando lo acorralo, él simplemente dice: sí, eso que decís vos suena bien, pero él no quiere Dios. Muy rápidamente el ser humano hace el cálculo: todo lo que tengo que cambiar, todo lo que debo, no, es que yo no me voy a exponer a la verdad. No, es que eso de ser cristiano, eso de caminar con el foco así encima, no, hombre, qué va, eso es muy difícil. Yo prefiero adherirme, como decía Pablo, a las filosofías del mundo, y cada quien tiene su Dios,
es que no necesariamente ese Dios de la Biblia es así, porque esa Biblia es manoseada. Esos fueron unos viejillos ahí que la escribieron y metieron mano, y el Imperio Romano, no sé si les ha pasado, pero cuando no pueden debatir la verdad, entonces van a debatir la autoridad de la palabra, de la Biblia. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, vamos a hablar, o vamos a meditar hoy, cuál es la clave para tener el acceso a la verdad nosotros como hijos de Dios, y cuáles son algunos principios para que podamos construir una vida basada en la verdad y caminar como caminó Jesús. ¿Ok? La respuesta está en el versículo 37, que dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Subráyelo. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Usted no puede llegar a hablarle a una persona de Dios sin antes orar por esa persona y pedirle al Espíritu Santo que lo use para que no seamos nosotros los que vamos a hablar de Dios, sino que sea Dios hablando a través nuestro. Porque la gente no quiere oír hablar de Dios. Pero cuando a la gente le habla a Dios, es muy diferente. Usted puede ser el ateo y el filósofo más encarnecido, puede ser el peor de los asesinos, como fue Pablo. Puede cometer atrocidades como las que hizo David, mandar a su soldado más fiel al frente del ejército para que lo mate, para que no se den cuenta que le quitó la mujer, el rey David. De eso es capaz el ser humano. Pero ahora vamos a ver cómo David pasó de eso a reconocer cuál era la verdad. Y dice en Juan 17, 14, 21, cuando Jesús ora por sus discípulos y les está anunciando que Él va a partir, y les dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como ya tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los envío, para que ellos también sean santificados en la verdad. Ok, examinemos entonces a Pilatos. Pilatos fue advertido, ojo, fue advertido por su esposa de que no debía tocar a Jesús. Eso está en el Evangelio, eso no lo recoge Juan, eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 19, que dice que mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tenga nada que ver con ese justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible. Qué increíble cómo Dios a veces utiliza personas para hablarnos. Pilato recibe, teniendo la verdad enfrente, una doble confirmación de su esposa, que le dice: he tenido un sueño terrible y si usted lo toca nos va a ir mal, no se meta ahí. Pero oídos sordos, oídos sordos. Pilato oye la respuesta de Jesús, pero su soberbia, su rol de autoridad, le hace imposible tener una conversación con Jesús. Es decir, cuando Jesús le dice que Él viene a dar testimonio de la verdad, que todo el que oye su voz es de Él, Pilato no se inquieta por eso. Eso quiere decir que él vio a Jesús hacia abajo, es decir, como una persona incapaz de enseñarle.
Y cuando yo vengo a Dios con cierta soberbia intelectual, Dios es muy respetuoso y deja que la misma vida me enseñe lo torpe y equivocado que puedo estar. Él es así, es muy respetuoso. Y Pilatos, aunque dio una respuesta sincera, porque verdaderamente él no sabía que era la verdad, fue incapaz de verla, fue incapaz de tenerla tangiblemente en su vida, de haber estado hablando, a diferencia, ¿se acuerdan? Del centurión romano, que llega donde Jesús, muy diferente a Poncio, y le dice: Jesús, yo soy un soldado y sé de autoridad. Yo le digo a mi soldado: vaya, él va, le digo: venga, le digo: mate, mata, coma, come, no coma. Yo sé que usted tiene autoridad. Y yo sé que si usted dice, se va a hacer. Y Jesús se impresiona de la fe de este hombre. No he encontrado una fe así. Dice. ¿Qué diferencia? ¿Ok? Entonces, la pregunta que les hago hoy, mis hermanos, es: ¿cómo encaja? ¿Cómo opera la verdad en tu vida? ¿Estamos siendo verdaderos? Es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer. ¿Estamos siendo auténticos? Y la pregunta es válida porque nosotros de natural no somos así. No somos verdaderos. Basta con uno tener hijos para darse cuenta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? No, yo no fui. Y cuando uno empieza a ver sus pequeñitos mentir, ¿verdad? Uno entre ternura y disciplina empieza a corregir con amor y decir: no, pero ven acá, o sea, ¿por qué no quieres decir que fuiste vos? Me acuerdo una vez que le compramos a Elena un queque de Navidad. Y entonces lo pongo y me suena el teléfono, pero yo la veo que ella ya tiene el dedo así, ¿verdad? Entonces le digo: no lo toques, porque hasta que ya cantemos y qué tal. Y en eso me voy para adentro, y cuando vengo tiene así, ¿verdad? Ese hueco arriba, ¿verdad? Y está por allá así, ¿verdad? Entonces le digo: Elena, venga para acá. Mi amor, ¿quién hizo esto? Yo no sé. Yo no vi, papá. ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra naturaleza. Nosotros somos así con Dios. Y yo creo que muchas veces Él nos ve con esa ternura con la que uno ve a un pequeño haciendo algo tan inocente, pero que habla de algo que hay en nuestra naturaleza. A veces no queremos decir la verdad porque tenemos miedo a la consecuencia. A veces no queremos decir la verdad porque tenemos miedo de decir la verdad, porque creemos que puede lastimar al otro, o porque creemos que nos podemos meter en un problema, o lo que sea. Siempre recuerdo que en el paseo de quintos años del colegio nos fuimos al volcán Arenal y se compraron porque yo no participé en la banca, 1 litro de cacique, y la gran idea fue mezclar media y media, y iban en el bus tomando. Y yo, como iba atrás, iba viendo todo. Yo no estaba tomando ni estaba participando, pero me tiré todo el rollo. Y la verdad es que yo era bien metiche, bien bombeta. Si bien no tomé, pero estuve y estaba con ellos, digamos. Y recuerdo que cuando se dio todo el procedimiento ahí de disciplina y toda la cosa, me llevaron a un tribunal para que yo declarara si había visto quién era el que había llevado la botella. Y yo no conocía a Dios, ni sabía de Dios. Y yo dije: es que yo no puedo ser un sapo.
yo no voy a vender a mis amigos. Luis, si usted no dice, entonces lo vamos a suspender una semana y todo el castigo, ¿verdad? Era un colegio muy particular, entonces me tocó ir como 8 meses a hacer huecos y limpiar perreras los sábados. Pero yo morí con las botas puestas. Hoy en día nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado con esos compromisos. Porque Dios es blanco y negro. Y yo creo que si yo hubiera sido cristiano, me hubiera visto confrontado con decir la verdad o mentir. Y ustedes van a empezar a oír que hay gente que no, porque eso es una mentira blanca. Eso no es mentira, eso es una mentirilla así buena, mentira buena. Eso es mentira, mentira de Satanás. Y no estoy diciendo que tenemos que entregar a nuestros amigos. Quizá uno debería dar un paso antes y tener la madurez de decir, se van a meter en un problema, no lo hagan. Pero vamos a llegar a momentos en nuestra vida como hijos de Dios, y a esto voy con esta historia, en los que Dios nos va a parar en un lugar como paró a su hijo a decir la verdad. Porque bastaba para Jesús haber dicho, no, pues yo no he hecho nada, es que yo nunca he dicho que yo soy Dios, ni que soy el hijo, pues dice, y se salvaba. Jesús tuvo que decir la verdad aún sabiendo que iba a morir, aún sabiendo que su gente lo iba a rechazar, porque si seguimos leyendo el pasaje es muy cruel la maldad, lo que somos capaces de hacer los seres humanos. Se ve en unas cuantas líneas cómo le pusieron una corona de espinas y le pusieron un turbante para burlarse de él. Miren, yo que tengo esta barba, que me disculpo por tenerla tan mal acomodada, pero que le jalen a uno la barba, yo no me puedo imaginar un dolor más, ¿verdad?, desesperante, que te arranquen la barba, que te metan una corona de espinas, que te escupan, que te abofeteen. Eso vivió él, por decir la verdad, por caminar en la verdad del Padre, por usted y por nuestros hijos, porque la consecuencia de no dar el paso al frente para él era más terrible. Y ahí la mentira de Satanás. Satanás te va a decir que decir la verdad es lo peor que te puede pasar, porque vea, usted lo van a despedir del trabajo, vea, no, jamás su esposa no lo va a perdonar, su hijo, su hija no lo va a entender, jamás lo va a perdonar. Y muchas personas andan por el mundo llevando cositas aquí, guardaditas, escondidas, y a veces no las decimos por temor a las consecuencias. Pero si usted anda caminando con Dios, mis hermanos, no pueden haber áreas en las que haya tinieblas. Si hay falta de verdad en nuestra vida como seres de luz, tarde o temprano va a salir a la vida real, se va a exponer. Los líderes religiosos lo que estaban preocupados era por irse a banquetear. No se atrevieron a entrar a donde Pilato porque no podían tocar un gentil. Eso era lo que estaban preocupados ellos. Vamos a ver si nos abran a Luis, ¿no? Les va a ver. Ese cordero está delicioso. Tengo marinando hace un mes. ¿Qué quiero decir con esto? La hipocresía puede llevar presa la verdad un tiempo, pero eventualmente la verdad prevalecerá. Si no somos verdaderos ante Dios, si no somos reales, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. La verdad de lo que eres y de lo que tenías aquí.
Y hoy, más que nunca, se requiere que las iglesias estén con gente que sea verdadera. Nosotros no queremos tener este lugar inundado de gente si toda esa gente no es verdadera con Dios, con su compromiso ante Dios. Y sé que son palabras duras, pero dice la palabra que nosotros vivimos para proclamar la verdad. En el Salmo 39 dice: ¿qué ganas con que yo me muera?, dijo el salmista, con que baje yo al sepulcro. ¿Acaso el polvo podrá lavarte? ¿Acaso el polvo proclamará tu verdad? Entonces, la verdad es lo que corresponde a lo que es, blanco y negro. Y usted lo llama así. Y quiero que tomemos unos minutos, porque hoy tengo la meta de hacer este mensaje en 50 minutos. Quiero que tomemos unos minutos para autoexaminarnos ahí en la intimidad, nadie se va a dar cuenta. Y hagamos unas preguntas para que meditemos y las llevemos a la casita estos días, así como yo las he tenido estos días. Número 1, les pregunto: ¿nos consideramos personas de verdad? Y si tuviera que hacer esto, les diría siempre, casi siempre, la mayoría de las veces, casi nunca, nunca. Dice siempre la verdad. Pablo en 2 Corintios 13:8 dice: nosotros nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Y él los estaba llamando a hacerse un autoexamen, porque dudaba de que fueran íntegros y verdaderos ante lo que él les había enseñado. Y les dice: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Antes de conocer a Jesús, el ser humano le gusta el pecado, nos gusta. A mí me encantaba pecar, lo siento. Me disculpo porque realmente me gustaba. Y cuando vine a Dios, realmente pude experimentar eso que dice la palabra de ser una nueva criatura, porque lo que antes me gustaba ya no me gustó. La fiesta, palmares y toda esa cosa, digamos que ya yo llegaba ahí y me sentía como que ya no pertenecía ahí. Empezó a brotar algo en mí que yo parecía un bicho raro y rarísimo. Y empecé a tener una crisis de identidad, porque yo además era el alma de la fiesta, pero ya no podía hacerlo. Y empecé como a echarme para atrás y a retraerme. ¿Por qué? Porque cuando empecé a leer de la palabra de Dios y a escuchar, empecé a entender la verdad. Empecé a entender que Dios no nos dice que no nos embriaguemos en alcohol porque es un aburrido. No, entendí cómo yo había cometido muchos errores y había dañado personas y estropeado cosas porque me excedí en el alcohol, porque el alcohol llevó al desenfreno. Dice la palabra. Y el enemigo va a venir a venir: no, pero usted puede controlarte, 2 birritas, solo 2. Hay que tener cuidado con eso. Cada quien que se examine. Yo estoy hablando de las birras, pero cada uno tiene su cosa. No sé, o sea, para uno puede ser los chicharrones, para otro puede ser, no sé, las apuestas. No sé, para mi abuelo fue eso, las apuestas. Perdió todo, todas las tierras, la casa. Terrible. Todo lo apostó. Bruto, perdón, paz descanse.
Entonces, mis hermanos, tomemos esto no como un mensaje de, sí, suena bien eso de la verdad y todo, pues que no. Veamos un poquito por qué esto es un principio de vida para todos. Primero, en el Salmo 25:5, dijo David: todo el día espero en ti, enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. ¿Qué nos dice eso? Que la verdad no es algo que ocurre así, porque nos nace. No nos va a nacer. Nosotros no somos personas de verdad, porque somos pecadores. Y aunque creamos en Dios y hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón, seguimos siendo pecadores. La carne sigue estando ahí. Necesitamos construir diariamente un camino de verdad. ¿Cómo? Autoexaminándonos. Es un camino de verdad conmigo mismo. Si hay algo en lo que yo sé que no estoy siendo verdadero con mi esposa, mi esposo, mi pareja, mi hijo, mi jefe, Dios lo sabe. Puede ser que usted engañe a todo el mundo y nadie sepa, pero Dios sabe si no hay verdad. ¿Y por qué es importante esto? Porque la verdad nos da confianza. Cuando nosotros caminamos en verdad como hijos de Dios, mis hermanos, ustedes van a tener una confianza para salir ahí tranquilos. Y por más que se meneen los cielos y hayan rumores de guerra y todo lo que nos anunciaba Tavo en la palabra que leyó Tavo ahora, eso no nos va a perturbar. Y no lo digo yo, Salmo 25:10 dice: misericordia y verdad son los caminos del Señor para quienes cumplen fielmente su pacto. Si usted cumple su pacto, usted puede tener la tranquilidad que esa verdad es un escudo protector. Vea lo que dice el Salmo 91: el Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. Es una maravilla cuando uno empieza a entender que la verdad de Jesús, lo que dice su palabra, es verdad, y empieza a rodearte. Les doy un ejemplo de esto, puede ser muy abstracto. Usted puede tener un problema de autoestima, pero la palabra dice que usted es creación perfecta. Dios dice que te ama. Y yo lo que le digo es: hágase un autoexamen y vea dónde hay mentira, enemigo, y confróntelo con lo que dice la palabra que es usted, y empiece a declarar palabra sobre su vida, porque en Él somos sanos, tenemos plenitud, abundancia, tantas cosas que nos da el Señor y que están ahí, son verdades en su palabra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es extender la mano y reclamarlas y traer esas bendiciones a nuestras vidas, a las personas que están en nuestras familias, a las personas que están cercanas, hablarles de cómo una vida de verdad es la mejor decisión que uno puede tomar. Yo le doy gracias infinitas a Dios porque me sacó de esa vida fiestera y de despilfarro para 5 o 6 años después, ¿saben? Lo que yo antes consideraba valiosísimo, el carro, la casa, todas esas payasadas que uno en el mundo considera demasiado valiosas, hoy para mí son nada. ¿Saben? Cuando veo a mi hija con salud, cuando veo a mi esposa, cuando veo las verdaderas bendiciones de Dios, lo que Dios empieza a construir en tu vida, cuando vos te abrís a Él de verdad y le decís: bueno, Señor, yo creo esto, voy a aceptar tus términos, no los míos, ninguna verdad a medias, voy a aceptarlo como vos decís que es, así es, y yo lo acepto. La otra pregunta que tenemos que hacernos es:
si nos sentimos amenazados por la verdad. Y muchas veces tenemos temor del hombre, tenemos temor a ser rechazados. Es normal, a veces tenemos temor a que vaya a caer mal. Cuando tengo que hablar de algún tema y tengo que partir de que soy cristiano, eso no va a ser aceptado, o sea, no va a ser que, ay, qué bonito, no, porque como ahora la verdad en el mundo es relativa, lo que nosotros llamamos verdad, el enemigo allá afuera la está llamando fundamentalismo religioso, un libro arcaico, un libro machista, un libro sexista, que representa una sociedad patriarcal. Usted póngale lo que usted quiera. Y a veces se puede poner tensa la conversación. Pero la verdad es la verdad. Ahí está la verdad. ¿Ok? ¿Y cómo nos sentimos? Tercera pregunta para que lo meditemos. Creo que es valiosa para ver la importancia. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien no nos dice la verdad? ¿Cómo te sentirías si tu pareja no es sincera? A veces uno quiere que le digan la verdad, o a veces uno no quiere, pero necesita que le digan la verdad. Y yo lo agradezco. Hace poco me dijo Pri, mi esposa, ya no me gusta, está muy panzón. Y ya de verdad estoy preocupado. Esa es una verdad, sí, es así. No le gusta. Entonces, eso. Uno podría rechazarla, esa verdad, podría reaccionar enojado. Bueno, es que todos somos panzones después del matrimonio, lo que sea. No. Yo creo que cuando alguien le dice la verdad a uno con amor, porque realmente se preocupa, mi esposa no está preocupada por mi estética, está preocupada por mi salud. Y es una preocupación real. ¿Cierto? Uno quiere que la gente que lo ama le diga las cosas, no coma tanto dulce. Esas verdades uno las agradece. Cuando uno tiene un amigo de esos de verdad, que es el que te llama y te dice, venga acá, ¿por qué anda haciendo feo usted ahí? ¿Por qué está siendo espantoso con su vida? ¿Por qué está exponiendo un matrimonio tan bonito, jugando con cositas que no quiere que andar jugando? ¿Por qué está exponiendo su trabajo, haciendo cositas que no tiene que hacer? O tu empresa, o lo que sea, tu ministerio, tu servicio a Dios, ¿verdad? Y vea qué interesante, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 22, dice que Pilato le preguntó a la gente, ¿qué debo hacer entonces con Jesús al que llaman Cristo? Así lo escribió Mateo. Y yo creo que esa es una pregunta que tiene que resonar todos los días en nuestro corazón. ¿Qué hacemos nosotros con Cristo? ¿Qué hacemos con Él? Porque la verdad está dentro de nosotros, habita, mora. Si yo hay algo que no sé si es verdad o no, yo voy donde Jesús y le digo, ¿esto es cierto o es mentira? ¿Esto es o no es? ¿Ok? Y yo quiero que se lleven esa pregunta. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿La reconocemos? ¿Nos estamos alejando del mundo y llegando cada vez más a Jesús? ¿O tengo una patita cada vez más metida en el mundo y ya está casi que va saliendo de... ¿Cómo ando? ¿Cómo está eso? ¿Ok? Ser personas de verdad para nosotros es un principio esencial de vida, elemental. Nosotros no podríamos ni vamos nunca a alcanzar nuestro potencial, lo que Dios quiere para nosotros, si no somos personas de verdad. Si usted no se ha
comprometido con decir la verdad y actuar en verdad en todo momento de su vida, especialmente cuando nadie lo ve. Ahí es más difícil, porque ahí somos lo que somos. Ser personas de verdad implica que vamos a reconocer que el Señor ama la verdad de lo íntimo. A Dios no le importa si usted viene aquí todos los domingos de primero, se va de último, si sirve en todos los ministerios, si es un súper servidor, es el que más da. Claro, Él premia esas cosas, ¿verdad? No es que no es importante, pero si tu intimidad no es correspondiente con ese servicio exterior, entonces sos como el fariseo que llevó a Jesús donde Pilatos, que lejos de estar preocupado por la verdad, lo que estaba preocupado era por poder comer rico. Eran hipócritas. Y finalmente tenemos que reconocer que si no estamos caminando en esa verdad, vamos a tener siempre un peso en nuestros hombros. Porque uno puede jugar de vivillo y creer que está engañando a todo el mundo y que nadie se da cuenta, pero usted no se engaña a usted mismo. Usted sabe que no. Usted sabe que eso no está bien, y eso afecta tu autoestima además y la forma en que vas a ver el mundo, porque si vos no sos verdadero, vas a percibir que todo el mundo también es falto de verdad, porque eso quebranta tu autoestima. Te percibís como: yo no soy de verdad y lo voy a ocultar proyectando eso. Entonces, yo creo que es importante que hoy tomemos ese principio como algo fundamental en nuestra vida, que queramos ser personas de verdad, sin importar el costo, sin importar lo que nos cueste, las amistades que haya que quitar, las prácticas no agradables al Señor que haya que cortar, lo que sea. Usted póngale el nombre. Yo solo creo que es evaluar los resultados de cuando no hemos sido verdaderos en el pasado, nos va a permitir reconocer que caminar en su verdad, como dijo David, es un escudo protector que nos va a dar confianza en que Él es fiel y cumple sus promesas, y que vamos a ir de gloria en gloria. Y esas son las palabras que a todos nos gustan, ¿verdad? Pero aquí en esta iglesia no queremos ser de esas iglesias que le hacen a uno así en el oído, que todos se lo dicen bonito. A veces tenemos que decir las cosas que no son tan bonitas, poner el foquillo para adentro y reconocernos, examinarnos, ¿no? Y si alguno nota ciega, no, yo nunca miento, nunca nada, yo estoy perfecto, gloria a Dios, pero mira que no caigas, que no te lleve la soberbia espiritual ni intelectual a creer que sos infalible. Todo lo contrario, cuando estás caminando bien y cerca del Señor es cuando más cuidado hay que tener, porque el enemigo es sumamente astuto. Y tener siempre presente que no importa la falta de verdad que usted haya tenido, su Dios, nuestro Dios, es inmensamente amoroso, misericordioso y fiel para, si confiesas su falta, perdonarte y reconstruir. Así que, mis hermanos, con eso yo creo que la oración esta semana debe ser que Dios ponga en nosotros un deseo de ser personas de verdad, que no hay allá afuera, cuesta mucho verlas. Vean los resultados electorales de nuestro país, la desesperanza con la que vive este pueblo, porque nadie cree en nadie. Es decir, que ya no hay esa confianza político, ¿verdad? Entonces, si nosotros no salimos ahí afuera a hacer pequeños impactos de verdad,
Vean, cuando alguien, yo creo que para Tavo debe ser mucho más tangible, pero cuando alguien llega y dice que es pastor, inmediatamente todo el mundo, oílo. Eso es como decir que soy notario público. Inmediatamente le ve la cara a uno de sinvergüenza. No sé por qué. Habemos unos buenos. Pero hay cierto estigma en los pastores, como que no son de verdad, que son hipócritas, que solo miren la plata, que no les importan las ovejas, lo que importa es lo que traen las ovejas. ¿Cierto o no? Todos lo hemos experimentado. Y a mí muchas veces, cuando he invitado amigos, me han dicho, madre, hay que pagar el diezmo. Sí, eso primero con preguntas. Esas son las verdades. Entonces no se trata de tu verdad versus mi verdad, ni de si son verdades relativas. Nosotros tenemos el manual de vida que tiene la verdad. En toda circunstancia. Usted tiene una discusión con su esposa, no es mi verdad contra la tuya, es lo que dice la palabra. Puede ser que no me guste, y hay que pensar esas cosas a la luz de lo que dice el Señor, que es verdadero. Cada día más vamos a ver atacadas cada una de las verdades que están contenidas en este maravilloso libro. Primer libro en ser publicado en la imprenta de Gutenberg, quizá el libro más vendido, más cuestionado, más analizado, que más se ha polinizado. Palabra viva de Dios. Cada vez que yo leo la palabra, vuelvo a leerla en un punto en mi vida donde no estaba, entonces vuelvo a entender otra cosa que no había visto y no me canso de leer. Y ese amigo ateo me decía un día, más, ¿usted no se cansa de ir todos los domingos a leer el mismo libro? No, es que siempre lo leo con ojos distintos, porque he pasado por unos fuegos y por unos desiertos y por unos valles muy distintos, y voy viendo cosas que antes no vi y ahora necesito. Es maravillosa la verdad. Y nosotros, a diferencia de lo que dice el mundo, tenemos acceso directo a eso, a esa verdad, que, para cerrar con algo que siempre repetimos, pero que tenemos que tenerlo como un baluarte, esa verdad que nos hace libres, absolutamente libres de la esclavitud del mundo. Amén.